Estamos aquí en la fidelidad del Señor y fidelidad de Dios, y estábamos viendo algunas cosas muy importantes en cuanto a esto. Vimos algunos versículos que ustedes tienen ahí. Este es un fundamento de confianza, de nuestra confianza en lo que Él es, porque ciertamente nos ponemos a pensar desde que nacimos, desde antes de que naciéramos realmente. Yo al menos es lo que pienso, cómo el Señor me guardó. No sé ustedes qué han pensado, si han hecho una evaluación desde que nacieron, o sea, incluso cómo el Señor guardó a nuestras madres, ¿no? Para que viniéramos a nacer, puesto que el cumplimiento del Señor ha sido que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense, pues Él tuvo cuidado de nuestra madre, ¿verdad?, para que naciéramos. Y llega un momento en que pues no conoces a Cristo, empiezas a crecer, naces, empiezas a crecer y aparentemente pues las cosas están mal. Obviamente ves a nuestro alrededor cómo crecimos, otros crecen en una forma distinta, o sea, fuerte, con muchas ambigüedades en su vida, lo que pasa en su familia, pero Dios te está guardando. No sé si ustedes, al menos yo recuerdo desde mi niñez y que fue hace bastante, de verdad, pues realmente el Señor cómo me guardó. Recuerdo que nos íbamos a la escuela, mi hermano y yo, así de la manita, estábamos chiquillos así, y nos íbamos caminando, eran 7 calles, a mí se me hacía lejísimos, ¿no? Ya después vi que estaba más cerca de lo que yo creí, y el Señor nos guardó. O sea, nunca nos atropellaron, ni nunca el Señor nos guardó siempre. Siempre su fidelidad es grande, hermanos, en serio. Es maravillosa su presencia desde antes de lo que tú te puedas imaginar. Siempre estuvo guardándonos en nuestra vida, a pesar de tener una vida media difícil con nuestros padres, difícil en nuestro entorno familiar, difícil en la sociedad que se manejaba en aquel entonces. Era difícil en todos los sentidos. Nos empezaron a llevar a la iglesia. No estoy contando mi testimonio, pero nada más para redondear el punto de la fidelidad del Señor, cómo nos ha estado guardando todo este tiempo. Cuando empezamos a ir a una iglesia cristiana y bueno, a pesar de eso también tuvimos muchos altibajos en todos los sentidos, ¿no? Económicos y de todo tipo, y el Señor estuvo ahí atento a lo que te sucedía, atento a lo que te acontecía, atento a todo. Te guardó. Si hasta aquí nos trajo, ahí viene una canción que nunca se me olvidó, nunca se me fue, esta frase que decía esa canción, no me acuerdo ni de quién es, ni quién es el autor, pero dice: si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Es maravilloso. Claro que cuando ya conoces a Cristo, pues Dios tiene que trabajar de muchas áreas, de muchas formas, ¿no? Y hablamos que Él tiene que trabajar con nosotros paso por paso, ¿no? Y Él tiene a veces mucho que trabajar contigo. Yo creo que en todos, ¿no? En todos. Aunque pensemos que no, pues, en algunos no fue tanto, no. En todos tiene que trabajar mucho el Señor. Y todavía está trabajando. Y dijimos que hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer en Dios o creer que Dios es fiel. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado así? Hay etapas de tu vida, de la mía, que llega un momento en que hasta
Es pecado, por supuesto, estar dudando de la fidelidad de Dios. Nuestra fe es penosamente probada, les dije lo que dice Pink, para que entendamos realmente que Dios está ahí presente, ¿no? Y si te está pasando algo, si nos está pasando algo, es porque Dios está ahí. Y es al revés, ¿no? De como antes no pensábamos bien en las doctrinas de la gracia y pensábamos que lo malo que nos estaba pasando pues era porque Dios nos había abandonado, porque Dios no tenía cuidado de nosotros, o que Dios estaba ausente, y no es cierto, es al revés. Precisamente cuando estamos siendo probados, precisamente cuando estamos siendo castigados incluso, está el Señor presente siendo fiel en tu vida. De veras, porque Él está trabajando en áreas que ni te imaginas, a lo mejor que ni reconoces. Hay áreas que todavía pensamos que no somos tan malos, o que no están tan mal, y realmente Dios tiene que poner el dedo ahí en la llaga para darnos cuenta que sí están todavía muy mal, ¿no? Y tiene que hacerlo, porque tiene trabajo contigo. Y ahí está. Nuestra fe es penosamente probada. Nuestros ojos, dice aquí Ping, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas, por la prueba que estamos pasando, pues Él está al pendiente. Y no podamos acertar a ver la obra de Dios, de amor, que está extendiendo su brazo precisamente para trabajar contigo, para atenderte, para atender tu necesidad. ¿Y sabes cuál es la necesidad? Muchas veces la necesidad de tu pecado, de dejar tu pecado, dejar aquellas cosas que nos estorban, ¿no? Muchas veces tenemos nuestros propios planes, ¿no? Y nuestros propios proyectos y nuestras propias aspiraciones. Y el Señor te dice, no es por ahí. Yo te voy a mostrar de qué manera, ¿no? Acariciábamos nuestros planes y el Señor viene a desbaratarlos, a hacerlos a un lado, porque sabe que no nos conviene, ¿no? Esa es parte de su fidelidad. ¿Se acuerdan que dijimos que algunos amigos, decía Pink, algunos amigos de alguna manera confiábamos en ellos, nos abandonaron, ¿no? Por alguna razón, principalmente por la fe, ¿no? Obviamente, familiares, ¿no? Yo tengo muchísima familia y supuestamente me conocen bien, y tú también tienes muchísima familia. Pero en el momento en que estamos hablando de Cristo y llevando el Evangelio, pues es cuando ponen una barrera, ¿no? Y nos siguen diciendo que nos quieren, pero no quieren nada con nosotros, ¿no? Nos aman, pero no quiero tu mensaje, ¿no? Te quiero mucho, pero no me hables de Cristo. Eres mi primo, mi prima, lo que sea, pero lo que traes tú no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, a veces vivimos en angustias, penas, desdichas, tristezas y muchas otras cosas, y desgraciadamente a veces eso nos impide ver que Dios tiene todo en sus manos, bajo su control. No es casualidad lo que está pasando en tu vida. Dios es fiel para cumplir el propósito que tiene en tu vida. Dios es fiel en cumplir el propósito y trabajar contigo y darte la forma que debes tener, como el barro con el alfarero, ¿no? El alfarero tiene que darle la forma al barro y muchas veces tiene que desbaratarlo, porque alguna vez lo comentamos. El trabajo de un alfarero es a veces hasta azotar el barro, como si fuera hacia la arcilla, la tiene que azotar para darle la forma que Él quiere dar. Entonces Dios tiene que trabajar en tu vida, y hay veces que duele, mucho duele, y hay que esperar que Dios termine su trabajo y dejar que Dios obre en tu vida
Bendito sea Dios que está sucediendo lo que está sucediendo en las vidas de todos nosotros. De otra manera, ten en cuenta algo. Posiblemente incluso andemos distraídos, posiblemente no estemos humillados como debemos estar humillados, posiblemente seamos más soberbios, posiblemente seamos más altivos, autosuficientes, creyendo que lo que vamos a hacer o los planes que tenemos lo vamos a lograr. Sin su bendición, jamás. Y esa es la bendición. Tiene que trabajar contigo y conmigo. Fiel es el que lo prometió. Por eso dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿te acuerdas? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Ahí la palabra tentados también se traduce como probados. No os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Fíjate qué precioso eso, para que puedas resistir. Es como que te da una formación específica, suponte, para que puedas resistir todos los embistes de las pruebas que a veces tenemos que recibir. Realmente a veces estamos desprotegidos porque queremos, bueno, más bien porque queremos, ¿no? Estamos desprotegidos. Y hay veces que las pruebas las queremos resistir por sí solos y realmente no es así. Nos sobreestimamos demasiado, hermanos. Por eso es lo que les digo, Dios tiene que poner el dedo donde más te lastima para obrar. En tu orgullo, porque nos sobreestimamos demasiado. De veras. Y no estoy hablando aquí de la autoestima, no estoy hablando nada de eso, pero ciertamente hay muchos que se sobreestiman. El profeta Isaías proclama al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que dejen su pecado? Les decía al pueblo de Israel, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ese es el punto principal. Nos apoyamos más en nuestras capacidades y en nuestra petulancia de veras de ver que vamos a resolver las cosas o vamos a salir adelante por sí mismos, como si pensemos, como si otra vez nos sobreestimamos demasiado. El pasaje que les di es Isaías 50:10, lo tienen ahí en sus hojas. Entonces, aunque no podamos armonizar el proceso misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, espera en Él y pide más luz al respecto para que se te aclare bien lo que verdaderamente Él te quiere mostrar. Reconoce tus debilidades, reconócelas. Dice aquí Lipping, para estas cosas no somos suficientes. Él te las mostrará a su debido tiempo, si parece que no tienes nada, o si parece que no te está sucediendo nada. Así me pasó una vez. Una vez me quedé pensando, bueno, pues yo no soy probado, Señor, como que ya estoy preocupado. Bueno, estaba yo pensando eso, ¿no? ¿Tiene tiempo? Ah, sí, ¿quieres una pruebita? Pues ahí está. A tu alrededor nomás échale un ojo, ¿no? Y ve lo que está pasando. Va de menos a más. Cualquier prueba puede ser en tu trabajo, en tu vida diaria, con tus vecinos, con tus familiares, con tu propia esposa, con tu esposo. Wow, ahí está duro,
Ustedes creen que, y vivieron muy felices el rey, para la eternidad. Eso no es cierto. ¿Quién dice eso? Una vez oyó eso Henry Tolopilo, me dio mucha risa y dice, qué felices ni qué nada. Hierro con hierro, ¿qué? Ese es el matrimonio. Y tiene que trabajar ahí precisamente en tu carácter, en mi carácter, en tu personalidad, en mi personalidad. Ahí está el Señor trabajando. Y ahí estamos, con nuestro esposo, nuestra esposa, con las fricciones de siempre. Nunca van a acabar. Cuando no son unas, son otras. No estoy diciendo que no haya felicidad en eso. Sí hay felicidad porque entiendes que Dios está trabajando contigo. Comprendes que Dios está precisamente señalando algo específico que Dios quiere probarte. Y gracias, Señor, ¿no? Gracias. Dad gracias a Dios en todo, ¿no? Ese es el punto. Entonces el apóstol Juan dice, lo que yo hago, ¿te acuerdas lo que dice ahí en Juan 13:79? Tú no lo entiendes ahora, así de plano te lo dice, ¿no? Mas lo entenderás cuando, dice ahí él, después, ¿no? ¿Cuándo? Después. ¿Pero cuándo es el después? Mira, posiblemente ni siquiera en esta vida lo podamos entender, ¿eh? Ni siquiera en esta vida. Pueden pasar muchísimos años y todavía no entiendes por qué Dios está tratando ciertas áreas de tu vida. Pero lo que sí te puedo aconsejar, y me pregunto a mí mismo y me digo a mí mismo, mejor ni estemos cuestionando a Dios. Mejor vamos a recibir todas las pruebas, todo lo que Él quiere hacer contigo, conmigo, y vamos a recibirlas con gozo. Porque solamente así te hace provecho esa prueba. No sé si me explico. Es como una medicina, ¿no? Entiendo que a veces las medicinas saben horrible, ¿no? Las inyecciones, hay quien les tiene pavor a las inyecciones, ¿se acuerdan? Pero pavor así, parece que les fueran a operar en vivo, ¿no? Bueno, pues hay unos más escandalosos que otros, pero hay que recibirlo. Si Dios le place operarte, es un decir, le place a Él tocar algún punto específico de tu vida, lo va a hacer. Así que recibe con gozo todas las pruebas, todo el castigo que Él te quiera dar. Gracias, Señor, porque está todavía moldeando tu carácter y tu vida, igual que a mí, ¿no? Y luego dice aquí Pin, los resultados mostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Los resultados, fíjate ahí, ese es un punto muy importante. Hay veces que los resultados nunca llegan, ¿eh? Y hay personas que viven todo el tiempo probados porque no han aceptado realmente la prueba. No han querido aceptar la situación en la que están viviendo. Estoy hablando de creyentes genuinos, ¿eh? Se resisten a la prueba, se resisten a aceptar lo que Dios está obrando en ellos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en una tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán como con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Versículos 13 al 16. Entonces, noten ustedes, Dios también ha sido fiel en todas estas promesas. Desde que estamos predicando, ¿se acuerdan? Desde que estamos predicando a los héroes de la fe, todo, desde que Dios llamó a Abraham, el cumplimiento incluso de la promesa y de la descendencia y de cielos nuevos y tierra nueva, o sea, es decir, de una nueva tierra y de, por supuesto,
lo que prometió en la tierra de Canaán, que vamos a ver parte de eso en la predicación, pues nunca dejó de cumplirlo, ¿no? Porque todos esos héroes de la fe lo creyeron, viéndolo de lejos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Como saludándolo, ¿no? Como diciendo, pues no veo nada y en toda mi vida no veré el cumplimiento de esa promesa, pero lo creo. Ahí está el punto. El Señor nos da grandes y preciosas promesas y Él las cumple. Ahí está. Y aquí está la promesa a Abraham y lo cumplió también. Entonces los siglos siguieron su curso, dice él, y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? Dice él aquí, es decir, de sacarlos. No, por cierto. Miren, vamos a leer Éxodo 12:41, aun cuando no es la predicación, pero siempre está presente estos pasajes muy importantes para nuestra edificación, ¿no es cierto? Éxodo 12:41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí está. Creo que lo puse también en las hojas, ¿no? Ahí está. Notemos ahí la fidelidad del Señor. Tenía que pasar ese tiempo para sacarlos de la tierra de Egipto. Y tenía que, por supuesto, esperar el tiempo del Señor. Es como cuando nosotros hacemos una petición, ¿no? Todos nosotros estamos orando por algo. Él va a responder, hermanos. Pero es en el tiempo de Él, no es en nuestro tiempo. Forzar esas promesas, pues no tiene caso, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza podemos ahí aplicar para que se cumplan las cosas? No, nada. Pero hay gente que así se desespera, nos desesperamos y queremos forzar de tal manera que se cumplan, como lo que pasó precisamente con Abraham, ¿no? Hablando de Abraham, pues ahí está Agar, mira, pues ya pasaron muchos años, mira, ándale, le dice Sara, ¿no? Ahí está, tengo a mi esclava. Y el otro ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues dijo, bueno, pues sea que, ¿no? Y no dijo nada, obedeciendo a la señora, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Uno obedece a las señoras y como que no tiene mucho fundamento, pero hay veces que tienen razón, pero muy hay veces. No es cierto. Bueno, siempre tienen razón, ¿o qué? Ahí está, pues entonces hay veces que tienen razón. Tampoco nosotros, no creas que uno piensa que uno es muy sabio, ¿no? Y luego somos muy sabios. No, nosotros somos los que vamos a hacer las cosas y van a salir bien. Y al ratito, por no escuchar el consejo de la esposa, por nuestro orgullo, salen las cosas mal, ¿no? Y luego damos cualquier excusa. No, es que fue porque pues así salieron, ¿no? Las cosas. En lugar de decir, pues si te hubiera hecho caso, mi amor, pues ya las cosas fueran distintas, ¿no? Bueno, hay veces que tienen razón y también nosotros hay veces que tenemos razón. Pero la mayoría nos equivocamos. Sinceramente, nos equivocamos. Entonces, pero vean, Dios cumple perfectamente bien lo prometido. Ahí está la fidelidad de Dios. Cuando pasaron exactamente los 430 años, el Señor sacó al pueblo de Israel. Él libera a su pueblo, como también puede liberarnos a cada uno de nosotros de cualquier situación, por más difícil que sea, por difícil que sea. Cualquier cosa. Yo también estoy esperando una respuesta del Señor, aunque ya la tengo potencialmente la respuesta.
Pues espero en el Señor y punto, ¿no? Y mientras tú estás en espera de la respuesta de Dios en una oración, en una petición, pues ¿sabes qué pasa? Estoy seguro que nos tiene humillados. Estoy seguro que nos tiene con la cabeza abajo. Porque si Él cumpliera perfectamente, o sea, cualquier petición que le hagas inmediatamente, ¿sabes qué? Nos volveríamos orgullosos, vanagloriosos, soberbios. Dios cuando le pido algo inmediatamente me cumple. No, Dios tiene que hacerlo. Dios lo hace, pero lo hace en su tiempo. Y puede que no lo haga, ¿eh? Su silencio a veces es una gran respuesta. A veces nos dice, no es por ahí. Y tenemos que resignarnos y esperar en el Señor y ver, no, pues no fue por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Cerrar nuestra boca, porque somos buenos para quejarnos. Con nosotros mismos, con alguna persona, con algún hermano. Y lo único que hacemos es murmurar de Dios. Sinceramente. Como murmuraron también contra Moisés. Todo el pueblo de Israel, nos sacó de allá, estábamos mejor, estábamos de esclavos, pero teníamos muy buena comida. Entonces, no es así, Dios tiene su tiempo. Nota aquí también a Dios hablando por la profecía, por el profeta Isaías. Nota aquí en Isaías 7:14, por tanto, o sea, también en la profecía de la señal, cuando viniera el Señor, dice, por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, desde Isaías 7:14 y antes, ustedes saben, toda la palabra de Dios nos habla precisamente del Mesías que vendría. De hecho, la gente que fue salva en el Antiguo Testamento fue salva porque creían en un Mesías, creían en la promesa. Entonces, ya lo hemos visto, lo hemos hablado en la predicación. Y entonces aquí de nuevo pasaron los siglos, Así que si hay algunos añitos que estás todavía esperando la respuesta de Dios, no te desesperes. Aquí el Señor, pasaron los siglos hasta que dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, ahí está el punto, ¿no?, que estaba comentando. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y lo que vemos aquí son los tiempos y el cumplimiento de las promesas. Nada detendrá lo que Él ha prometido. Ese es el punto. Nada va a detenerlo. Si no ha prometido nada, entonces no va a cumplirlo. Por eso es que nosotros nos desesperamos en nuestras oraciones porque queremos ver el cumplimiento de ciertas cosas, pero Él no te ha prometido eso. No tiene por qué cumplirlo, ¿no es cierto? Pero cuando lo ha prometido, lo cumple perfectamente bien en su tiempo. Nada lo va a detener, desde la promesa del Mesías hasta su advenimiento, ¿te acuerdas? Su regreso. Y vemos también en la Escritura vemos también ahí que muchos se van a desesperar, ¿no? Ahí está, pues no, que iba a venir. ¿Por qué no vendrá, no? Y realmente por eso hacen de su vida una vida de desobediencia, ¿no? Dios es veraz, dice aquí, su palabra de promesa es segura en todas las relaciones con su pueblo o con el pueblo de Dios. Dios es siempre fiel. El hombre puede depositar su confianza en Él. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, dice el hermano, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es parte esencial del carácter divino. Y muchas veces
no lo aceptamos tal y como Él lo prescribe o como Él actúa. Entonces, es fiel en lo que retiene como en lo que te da. Y yo creo que la salvación aquí es lo más excelso y lo más maravilloso, ¿eh? No sé qué más quiere la gente, ¿no? Por eso el canto ese de dame más de ti. Por favor, ¿cómo más? ¿Más todavía va a decir el Señor? O sea, ¿qué les pasa, no? Bueno, componen, porque así como les fue en la guerra, componen, ¿no? Pero eso no trae realmente a la adoración al Todopoderoso. Al contrario, es una exclamación de reclamación, ¿no es cierto? Dame, ¿cómo dame? La salvación, con eso nos haya ido mejor que, bueno, que no, más bien que con la salvación nos ha ido increíblemente bien. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Él es fiel al enviar penas, dice aquí, tanto como en dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión, dice aquí el hermano. Y me parece maravilloso. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente. Y ese es el punto, ¿no? Porque lo escuchamos y decimos, sí, amén, amén. No estoy criticando a nadie, pero así somos. Oímos algo con estas características y decimos, amén, amén. Pero a la hora de realmente recibir las pruebas y la disciplina, pues que como que no hay ni un amén, ¿eh? No creo que... Entonces, ¿qué debemos hacer? Dad gracias a Dios en todo. Dice, es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere, dice Pink aquí. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección. Y en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Dice en lugar de murmurar, y esto me recuerda cuando estamos pasando por alguna disciplina, alguna situación difícil, le pedimos a los hermanos que oren por nosotros, pero más que pedirle es para conmiserarnos, para que vean la situación en la que estoy pasando, para que tengan estén orando por nosotros, por supuesto, pero a veces queremos más atención sobre nuestra persona que sobre lo que queremos, lo que Dios haga con nosotros. Entonces Dios tiene que afligirnos. Dice aquí en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, ¿se acuerdan? Entre vosotros. Eso lo ilustra aquí Pink, para darnos cuenta que ilustra este principio. Cuando su vara cae sobre nosotros, es eso. Aún yo creo que para los que duermen, como hemos hablado en la Cena del Señor, mira, el hecho de partir con el Señor por una cuestión disciplinaria, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno antes de seguir pecando, ¿no? Para no defraudar su nombre, para no hacer quedar mal y blasfemar contra Dios, que ven nuestra vida y mucha gente conoció cristianos y nunca en su vida dan testimonio, ¿no? Y lejos de dar testimonio, buen testimonio, dan pésimo testimonio. Bueno, ilustra eso. Y luego Daniel dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro.
y nuestra, perdón, la confusión de rostro, Daniel 9:7. Y lo dice el Salmo 119:75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Uf. Qué tremendo, ¿no? La pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino son partes de la administración de él, del mismo. Su administración, la administración que está teniendo en tu vida como con la mía, ¿no? Además, escucha, Salmo 89, 32 y 33. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también a enviarlas. Y lo dice el Salmo, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahí están los azotes del Señor. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma, dice Pink aquí. ¿Cuánta paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es conveniente? Dice Pink. ¿Te estás portando mal? Bueno, ¿qué haces con tu hijo, no? Ahí es una clara ejemplo de lo que Dios está también haciendo con nosotros. ¿Dejas que haga lo que Él quiera? ¿Por qué tiene que ser así? No, definitivamente que no. Obviamente que cuando están dentro de tu jurisdicción y dentro de tu cobertura, dentro de tu casa todavía, por decir así, o son cuando todavía no son autosuficientes, tú haces esto y tienes que hacerlo y no tienes que decir nada, así como cuando no tenemos nosotros que reclamarle a Dios, tampoco ellos tienen que decirnos nada. Lo haces porque lo haces y ya, ¿no? Y así como Dios está trabajando para formarnos a su imagen, o sea, nos formó a su imagen, pero nos está moldeando lógicamente nuestro carácter y personalidad, así también nosotros como padres trabajamos en los hijos para moldear su carácter y moldear su personalidad. A veces los jóvenes no lo aceptan mucho, pero cuando estén mayores lo van a reconocer. Cuando sean más maduros lo van a reconocer. No siempre, depende. Si ellos se convierten, sí. Pero si no se convierten, al contrario, van a estar todo el tiempo echándonos en cara lo que hicimos con ellos. Y no me dejaste hacer esto, y no me diste libertad en aquello, y tú que me restringiste todo eso. ¿No es cierto? Tantos jóvenes que no se han convertido, pero cuando se han convertido, reconocen la fidelidad de Dios a través de nuestra mano, por supuesto, dirigida por el Señor. Ahí está. Y mira, las aflicciones son necesarias. Dice, en su angustia madrugarán a mí. Fíjate lo que dice Oseas. En su angustia madrugarán a mí. Oseas 5:15. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. Ya hemos visto ese pasaje constantemente. Aquí se refiere a los a los santos que son guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre, su propio criterio, su observación hacia ti y hacia mí. Tan solo con ese hecho, mira, gloria al Señor.
Entonces, ¿Dios es fiel a sí mismo? Por supuesto. Y sigue obrando contigo porque sigue siendo manifiesta su fidelidad y a su propio propósito de gracia. A los que llamó, dice, a estos también glorificó. Romanos 5:30, ¿se acuerdan? Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz admirable, y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. En otras palabras, yo entiendo aquí de que una vez que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, no hay razón alguna para no ser fieles a nosotros, para perseverar, para permanecer. Las personas que han sido infieles, bueno, ya lo dijimos, Dios es fiel para seguirlos, para castigarlos y para disciplinarlos. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme, dice en 2 de Timoteo 2:19. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, yo sé en quién he creído, porque juntamente con la tentación, juntamente con eso nos dará la salida. Dice, para que podáis resistir. También tentación se traduce como prueba. Ya lo hemos predicado anteriormente y es muy importante. Realmente a veces estamos desprotegidos porque permitimos todo tipo de tentación pensando que vamos a resistir. Ese es el problema. Yo les he explicado anteriormente que a veces estar mucho tiempo en una tentación o acariciar la tentación, por supuesto que es pecado. Cuidado con eso. Entonces nos sobreestimamos demasiado o nos creemos muy fuertes para resistir un tipo de prueba o un tipo de tentación X, y ahí estamos, en lugar de correr o de huir de esa tentación, ya lo digo por mí, por supuesto. No, ahí estamos, creyendo que nuestra espiritualidad, en nuestra espiritualidad vamos a salir adelante. Qué equivocados, ahí realmente no somos fuertes ahí, y dice la Escritura que se me fue el pasaje, pero habla de no ser vanagloriosos en creer que todo lo vamos a resistir, ¿no? Entonces, no me dejes caer en tentación. Claro, por supuesto. Mira, el profeta Isaías proclama al pueblo de Dios que dejen su pecado y que teman. Que dejen su pecado y que teman. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Dice el pasaje que les puse ahí, Isaías 50:10, y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Claro que este pasaje es básicamente evangelístico, para hablar de aquellos que tienen que dejar su pecado, tienen que dejar las tinieblas, aquellos que carecen de luz y que confíen en Jehová y se apoyen en su Dios, pero también es en parte a nosotros mismos, cuando no hemos tenido todavía la oportunidad de dejar una tentación, un pecado ahí, y que puede ser que lo traigamos arrastrando. No tenemos el valor de declararlo como pecado. Hay detalles en nuestra vida que estoy seguro que son pecaminosos, nuestras actitudes, pero lo sobreestimamos, ¿no? Y decimos, no, pues no es tan grave, ¿no? Y son pecados, hermanos. Hay que temer al Señor en todos nuestros procederes. Entonces, aunque no podamos armonizar al proceder
misterioso, al proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, dice él aquí, espera en él y pídele más luz, reconoce tus debilidades, dice, para estas cosas no somos suficientes, dice ahí. Él te lo mostrará a su debido tiempo lo que está tratando contigo. Con esto quiero terminar. Ahí el apóstol Juan dice, en Juan 13:79, dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Obvio que es una declaración aquí de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba, me parece cuando estaba lavando sus pies, ¿no? Cuando estaba lavándole los pies a Pedro, ¿no? Y obviamente, pues él decía, no, ¿cómo crees? Se sentía mal porque el Señor Jesús le estaba lavando los pies, pero finalmente, más adelante, incluso hasta Pentecostés, se puede decir que entendió lo que hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y es lo mismo que te dice a ti y a mí. Muchas cosas se está desarrollando en tu vida, en tu familia, en todos tus procederes, que Dios te quiere todavía trabajar contigo, conmigo, y está ahí, Él al pendiente de todo, te lo puedo asegurar. Él es soberano, ya lo vimos, ese atributo maravilloso, y por lo tanto todo lo que haga, deja que lo termine de hacer. Posiblemente no entendemos muchas cosas, pero como dice aquí Jesús, y se lo dijo a Pedro, lo entenderemos después. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia, se los puedo asegurar. Habrá muchas cosas que no entiendas, y digas tú, pero ¿por qué me pasó esto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Él sabe por qué. A lo mejor no lo entiendes, pero un día cuando estemos en su presencia lo vamos a entender mejor. Oremos. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor. Queremos entenderte profundamente cada día. Nos muestras un poquito más de lo que tú eres, un poquito más de lo que estás desarrollando con nosotros. Te pido bendigas este tiempo, sigas obrando en nuestra vida, sigas trabajando con nosotros. No importa lo que pase, Señor, no importa lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, tienes que terminar tu trabajo y todavía tienes que trabajar mucho. Tal vez incluso con otros trabajes más todavía, Señor. Conmigo trabajes todavía más, Señor. Pero ayúdanos a resistir la prueba, a resistir la tentación. Tú, Señor, nos liberarás de eso cuando estemos contigo, Señor. Mientras tanto, danos fortaleza, danos fuerza, consuela nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a consolar a otros corazones. No concentrarnos en lo que nos pase, sino, Señor, consolar a otros que también lo necesitan. Eterno Padre, pongo en tus manos este estudio también para nuestros corazones y el servicio de esta mañana, que sea contundente, glorioso para tu gloria y honra, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.